Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 8:11, tenemos a esta hora de la mañana la posibilidad, y nos alegramos que así sea, de conversar con el sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callis. Axel, muy buenos días en este post de Navidad, felices fiestas y gracias por estos minutos para poder recabar tus reflexiones. Hola, ¿qué tal? Y también académico de Universidad Central, le dije ahí, siempre me... Lo mencionamos y lo repetiremos entonces, Axel. Ya. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Axel, espero que tú también. Bueno, vamos a partir por hacerte la siguiente pregunta. Si yo me hubiera dormido como consecuencia de un accidente o así como el cuento de la Bella Durmiente la noche de la elección, yo hubiera despertado hoy. ¿Qué me dirías sobre cómo se está fraguando el gobierno de José Antonio Kast? A ver, yo creo que ha sido un par de semanas bastante distinta a lo que la gente habría creído. De hecho, yo creo que hay como mucho escepticismo en el mundo de la centroizquierda e izquierda con respecto a esta moderación que uno puede observar, a estas formas de entender las relaciones, sobre todo con la visita a la expresidenta Bachelet, las buenas palabras que tuvo hacia Janet Jara en el discurso, y uno ve pura buena energía y buenos propósitos de parte de José Antonio Kast, como sorprendentemente, y por otra parte intentando desde un principio establecer, no sé si soluciones, pero sí tratar de avanzar en el tema de los corredores humanitarios para que cuando venga el 11 de marzo y la gente le empiece a exigir el cumplimiento de su programa, que es como algo que es inevitable, porque él aseguró una serie de elementos con respecto a la migración que me imagino que la opinión pública va a empezar a no sé si a exigir, pero va a empezar a salir en los medios. Así que ha sido y yo creo que lo único que ha, de una u otra forma, ha puesto entre líneas fue su declaración de tener una coalición, y obviamente que una coalición política, y obviamente que eso no prosperó, no flotó, porque el Partido Republicano generó algún tipo de movimiento interno y obviamente que tuvo que ser desechado ese diseño de gabinete, y ahora está tratando de mantener los equilibrios que le permitan tener un poquito de gobernabilidad en el gobierno, valga la redundancia. Sí. Axel, a propósito de esto que tú cuentas, se ha señalado efectivamente esta no sé si sorprendente, pero notoria moderación de las señales del presidente electo, en un contexto donde la oposición está desarticulada y un poco noqueada aún, y en donde según algunos tendrá que hacer su propia travesía en el desierto, pero en donde por un lado tanto el presidente electo tiene su base dura de apoyo que está ahí en el Partido Republicano, como también tiene un ala, por decirlo de algún modo, a la derecha, que en estas horas se está discutiendo si entra o no entra al gobierno. En la medida que haya que implementar políticas más de Estado, estoy pensando, por ejemplo, en pronunciarse sobre si se debe apoyar o no la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, o se deba negociar con las oposiciones en una praxis a la que antes se llamó propio de la derechita cobarde. Hay quienes estiman que el presidente podría tener dificultades y ser tironeado más desde allá que desde la vereda al frente, ¿no? ¿Cómo vislumbras a estas alturas ese eventual escenario? A ver, es bien, a ver, lo que yo pueda decir, sí, o se pueda especular, es bien azaroso, porque en general los gobiernos se prueban andando y no tenemos antecedentes
de una, por eso mismo, coalición de gobierno. Lo primero que imagino que va a establecer un diseño con el gabinete. Ujú. Esto es como, yo sé que a la audiencia muchas veces no percibe cuál es la relación, pero esto es como un trato. Uno cuando establece un gabinete, establece un trato con las personas, pero también con los partidos Ujú. que representan a esas personas, un trato tácito, un trato directo. Y por eso es que es tan importante ver si las personas que van a estar en el gabinete y sobre todo en el comité político, que son las personas de los ministerios de la moneda, esencialmente Interior, Secretaría General de la Presidencia, la vocería, más el Ministerio de Hacienda y algún otro que se va a integrar, que me imagino que va a ser seguridad, que entre esos 4 o 5 ministerios van a establecer el comité político. Esos ministros van a tener una representación potencial de sus partidos y por lo tanto lo genuinamente representantes que cada uno sea de sus partidos va a determinar la relación con las bancadas de sus partidos en el Parlamento. Por eso esto no es tan como espontáneo de elegir gente así como al tuntún. Así como a la loca, decir ya tú, puros amigos, pura gente, porque lo más probable es que el costo que tenga una elección de esa forma, un poco como lo hizo Gabriel Boric cuando dijo, bueno, acá van a haber unas personas de Apruebo Dignidad que se llamaba, pero después voy a elegir algunas personas que conozco, entre ellos Mario Marcel, Manuel Monsalve y otros que eran de partidos de socialismo democrático cercanas, pero no eran representantes de esos partidos. Obviamente que los partidos que se alejaron del gobierno. Entonces yo creo que José Antonio Kast entendió que lo que tiene que tener una representación también parlamentaria para que no se le desarme la gobernabilidad en el Parlamento y logre tener esos 77, 78 votos de inicio con los cuales va a contar, y para eso necesita tener representantes, y entre ellos, por ejemplo, al Partido Nacional Libertario, que es el de Johannes Kaiser. ¿Qué va a pasar ahí? Es un partido que tiene 7 u 8 diputados y que en el fondo, si tú los dejas solos, obviamente que se van a independizar al poco andar porque tienen una agenda presidencial. Entonces, los desafíos que hagan con respecto al gabinete van a determinar la gobernabilidad, sobre todo de los primeros meses. Sí, ahí en el caso de Chile Vamos, la señal es bien potente, Axel, cuando se filtra a los medios de comunicación que se está pensando en un UDI para Interior y en un RN para Sexpress, ¿no? Ambos partidos que en todo caso tienen una experiencia larga, no solamente en el Estado en general, sino en el gobierno en particular. No es así con el Partido Nacional Libertario, que es un partido que además ha recorrido un camino diferenciándose incluso de lo diferenciado, ¿no? Cuando Kast escinde de la UDI, acto seguido Kaiser escinde del Partido Republicano. Uno a priori podría decir quizás él tiene más incentivos para recorrer ese camino que para subsumirse en un gobierno. Por el otro lado aparece esto de que los que tienen parientes en el Congreso no pueden ser ministros, que a mí por lo menos no me cuadra mucho. Si tuviera que elegir entre argumento o excusa, como queriendo pensar que podría ser más lo segundo. Bueno, de lado y lado, ¿cómo ves aquello, no? De cuánto le conviene al al gobierno de Kast y cuánto le conviene a los libertarios también un eventual ingreso al gobierno. A ver, yo creo que esto como es una cosa que se da bastante a menudo, de que si los apoyos de segunda vuelta deben o no. Ahora esto es como que todos vienen del Partido Republicano, vienen de la UDI. Acá el gran partido proveedor de todos estos otros partidos es la UDI. Uh-huh. Y evidentemente que los que van a gobernar son los UDI con o sin partido. Ese va a ser el eje central. Entonces, libertario, hay, por llamarlo, 2 clases libertarios: los que vienen de republicano UDI y los que vienen de no tener experiencia partidaria antes, que son mucho más puros, y por lo tanto hay muchos de esos que quieren entrar al gobierno. Que no estoy hablando, o sea, de los parientes de los parlamentarios, sino que hay personas que quieren ser parte del gobierno porque nunca lo han sido. O es una experiencia que interesante. La pregunta es quién tiene el Partido Republicano como alternativa a Johannes Kaiser. Ese es un punto
no hay, uno no conoce como una mesa, una dirigencia que sea prolífera en nombres, y sobre todo nombres con experiencia ministeriales, más bien escasos. Ahora yo creo que el problema es político, el problema tiene que ver con la diferenciación. El Partido Libertario tiene una agenda presidencial con Johannes Kaiser, y la pregunta que se está haciendo todo es, ¿vale la pena que Johannes Kaiser sea ministro como ministro dependiente o delegado de José Antonio Kast, o tiene que mantenerse fuera e intentar lo que antes se le llamaba una cooperación crítica, un poco lo que hizo el Frente Amplio cuando fue partícipe del gobierno de Bachelet II? O el Mir con Allende. O el Mir con Allende, claro. Claro, que son estas colaboraciones críticas que son, a mí no me gustan para nada, porque son como personas que trabajan en los gobiernos, pero al mismo tiempo tienen una línea política que es distinta al gobierno. Entonces una cosa, un híbrido muy extraño, y que finalmente terminan debilitando a los gobiernos, más que los movimientos. De hecho, Revolución Democrática participó en el gobierno de Bachelet, después salieron bien fortalecidos, pero el gobierno de Bachelet sufrió todo lo que pasó en el Ministerio de Educación y otros ministerios. Entonces, de una u otra forma, el problema del libertario va a ser un tema, porque yo creo que a poco andar ellos van a mostrar una independencia del gobierno por la derecha. Normalmente cuando se tiene mucha gente en el Parlamento, en términos como de mayoría, los problemas tuyos no vienen por la oposición, pues normalmente vienen de adentro, un poco como le pasó al Partido Socialista con los díscolos, con el PRO y con todos los partidos que empezó a generar el Partido Socialista. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el sociólogo, director de Tú Influyes y académico de la Universidad Central, Axel Kayis. Axel, ayúdanos a mirar el otro lado. También, para efectos del análisis, se han dicho dos tipos de cosas, ¿no? Una, algo así como que en nuestro país ha cambiado cultural y sociológicamente, y que ahora tendríamos una mayoría cultural de derecha. Otro tipo de cosas que se ha dicho es algo así como que esto no es así, no es que el país gira a la derecha, sino más bien vota por una agenda concentrada en seguridad e inmigración. Pero en cualquiera de los dos casos existe una percepción en el oficialismo de una derrota muy profunda. Yo sé que para esto habría que hacer varios congresos, pero en lo que podemos hacer esta mañana, Axel, ¿en torno a qué piensas tú que se debería reconstruir el progresismo, para llamarlo en general? Porque sabemos que tiene ahí varias aristas y maneras de entender el concepto. O sea, bueno, el progresismo está metido voy a usar un chilenismo propio de un día por navideño, un tete. Es un problema, porque en el fondo hay demasiado academicismo en el progresismo, es decir, personas que tienden a sobreinterpretar muchas veces datos, tendencias, o darle un cariz que a veces es mucho más superfluo o mucho más superficial. Los partidos están llenos de cartas y documentos que se están enviando internamente. En el diario salen muy poquitos comparados con los que andan. Sí. Como esta es una temporada donde todo el mundo se da de tesis, como se dice. Cada uno tiene una interpretación a veces excluyente. Y normalmente estos fenómenos son a veces más simples de analizar. Yo tiendo a entender un poco lo que siempre he pensado con respecto a que teníamos un padrón, que gente que votaba más o menos de una forma políticamente, personas más bien informadas, y entró otro padrón que gente que no tenía ningún vínculo con la política y que es mucho más pragmática. La gente pragmática tiende a buscar soluciones pragmáticas. Es decir, si a ti te está saliendo agua a una llave, lo que hace la persona es decir, bueno, necesito un gaffiter, listo. No busco un gaffiter. ¿Quién es el dueño de las sanitarias? Claro. No es que busque un sujeto histórico, que el gaffiter encarne al hombre nuevo, ni trate de establecer que dentro de la cafetería tiene el cambio social y la modernización, no le da marco teórico. Si tú tienes una llave mala, va y busca un gaffiter. Y el mundo del nuevo lector, que mucha gente le llama obligado, yo le llamo que son personas nuevas de lectores, porque ya muchos de ellos no se sienten obligados. Dicen, bueno, acá hay un problema de delincuencia, busco el que me quiere resolver eso, así de simple. Sí. Entonces yo creo que
y la izquierda se enreda con esos temas, porque no tiene unanimidad, tiene también una fragmentación de partidos y movimientos que es bastante alta. El Frente Amplio por lo menos se unificó, pero el socialismo es un crisol enorme de partidos chicos y movimientos y cosas así, que obviamente que los debilita. Y por otra parte el Partido Comunista, que tiene su agenda que está más bien cruzada, entonces van a surgir distintas interpretaciones. Yo me tiendo a quedar, y soy una persona que ha cruzado números desde hace 30 años, o sea, siempre buscando tendencias, y acá la agenda es tan poderosa, y la gente del mundo del nuevo votante optó por decir, bueno, acá hay un señor que dice que va a solucionar los problemas que nos aquejan, que es la delincuencia, la inmigración, y por otra parte dice que va a haber crecimiento. Ok, ni un problema, chao, y vota por cosas locales. Ahora, ahí hay un dato, Axel, que puede que yo lo esté mirando distraídamente, por eso te lo pregunto, que es el siguiente. Una manera intuitiva de interpretar lo que tú dices es, bueno, entonces el progresismo, vamos a decirlo así, voy a decir una idea gruesa, tiene que volver a las poblaciones o tiene que volver a las bases. También porque a nivel mundial se ve cómo los sectores populares han pasado de votar a los partidos de la izquierda tradicional casi directamente a la extrema derecha. Eso ocurre en hartos países, pero si uno va a los datos de la última elección, por ejemplo en el Gran Santiago, Jara gana en la... Parece un poco enredado, ¿no? Bueno, también la gente de la región metropolitana estaba mucho más en el padrón que las personas de las regiones que tú, por lo tanto, votaban antes. Sí. Cuando yo te digo que hay 8 millones de personas que votaban antes, políticamente muchos de ellos están en la región metropolitana. Están incorporados porque tienen grado de urbanismo y de muchos de ellos de niveles de formación o niveles, llamémosle, académicos un poquito más altos. O sea, tienen mayor escolaridad de una u otra forma. Y eso tiene relación con la región metropolitana. También la región metropolitana tiene alcaldes mucho más de izquierda, y los alcaldes sí también son personas que de una u otra forma ayudan mucho en las campañas. Entonces, esto que se nos haya sectorizado también es interesante. Pero estamos hablando de 345 comunas, CAS ganó en 310, 315, por ahí. Entonces, estamos hablando de que acá fue un tsunami electoral. Y cuando te pasan máquinas, así como lo hizo José Antonio Caz, las interpretaciones son en los bordes. Hay que mirar elementos tampoco. Yo creo que el problema es mucho más simple, Patricio. Yo creo que el problema es que la izquierda no tiene en ninguna parte del mundo hoy respuestas eficaces a los problemas que más están moviendo la opinión pública, que tiene que ver con la migración irregular en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, y el tema de los narcoterrorismos que hay en todas partes y todo lo que son el crimen organizado. A la izquierda le ha costado de una otra forma ofrecer soluciones, y recordar que yo siempre doy un mismo ejemplo. Bukele es una persona que partió en la izquierda de la castrita, fue al funeral de Fidel Castro y luego terminó en el poder mirando a la derecha, porque se dio cuenta que si se quedaba anclado en los principios de izquierda, las maras, las bandas se lo iban a comer, y al final se endureció y se convirtió en un icono de la derecha, de la ultraderecha. Entonces, eso es lo que ha sucedido en el mundo. Bueno, y los regímenes que son autoritarios de izquierda, obviamente que no hay como Corea del Norte u otro, no hay derechos, llamémosle, civiles, como va a poder tener una radiografía que uno pueda decir, bueno, ahí no hay delincuencia, prácticamente no. Recordar que la Unión Soviética, que estuvo hasta el año 88, 89, habían crímenes que no existían porque eran propios del mundo capitalista. O sea, no existían en términos que no, por ejemplo, siempre yo pongo en clase que los asesinos en serio en la Unión Soviética no existieron hasta el año 85. Siempre hubo asesinos en serio, lo que hace que eran debilidades capitalistas reconocer que existían. Bueno, son grandes temas. Obviamente con esta conversación vamos encaminándonos individual y colectivamente a tratar de... Ahora viene una etapa, Patricio, para terminar con la izquierda. Sí, viene una etapa, obviamente, yo creo que fragmentación, se va a hablar de la unidad y todo eso, pero yo creo que
viene una etapa de desorientación que es propia de cuando tú pierdes una elección. Esto pasa en todas partes del mundo, que empiezas a revisar tus bases, pero yo creo que las soluciones son mucho más simples. A veces hay que, más que reconectar, que es un poco la visión que tienen algunos de volver a las poblaciones, como yo creo que ya a esta altura con el mundo digital, volver a las poblaciones es algo bien complejo y distinto. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar soluciones a los problemas que la gente tiene. Chao, si esto es, uno parte por eso. Axel Callis, muchas gracias como siempre por esta conversación. Sociólogo, director de Tu Influyes y académico de la Universidad Central. Y bueno, que tengas un buen fin de semana, un buen fin de año y un excelente 2026. Sí, pues muchas gracias y feliz Navidad, bueno, a todos los que estuvieron con su familia estos últimos 2 días, y nos vemos, escuchamos para el año nuevo o después, para el próximo año. Eso, un abrazo para ti también, Axel, que estés súper bien. Vale, chao. 8:32, breve alto, y a la vuelta tenemos mucho más que seguir conversando, porque el regreso de la Navidad y la inminencia del fin de semana daría a entender que hoy día hay poco de lo que hablar, pero hay muchísimo de lo que hablar. Así es que volvemos rápidamente con el panel.